A lo largo de nuestro estudio en el Salmo capítulo 1, hemos visto que existen solamente dos tipos de personas. Solo dos tipos de personas. No existe 3, 4, 5, 20. Solamente hay dos tipos de personas en los que nosotros podríamos identificarnos. Existen por una parte los bienaventurados, como dice el Salmo, inicia diciendo bienaventurado el que no, ¿verdad? Y ahí continúa. Pero también nosotros tenemos al otro grupo, que son los impíos. En otras palabras, tenemos al grupo de los que tienen comunión con Dios y tenemos al grupo de los que no tienen comunión con Dios. Y a lo largo del Salmo 1, el salmista David nos presenta un contraste muy amplio de estos dos tipos de persona. Tenemos un tremendo contraste entre lo que es un impío y un bienaventurado, o como lo presenta el salmista, entre lo que es un tamo y lo que es un árbol. El impío es como un tamo. El impío no tiene raíces, no tiene forma, no tiene vida, no tiene fruto. El impío es un tamo que arrebata el viento. Y de una manera muy sencilla, es una persona miserable, que toda su vida tratará de alcanzar la felicidad, pero nunca logrará ser feliz, porque la bienaventuranza eterna, la bienaventuranza santa, la felicidad verdadera se encuentra en una vida de piedad. Los justos, los bienaventurados, son como árboles, árboles que han sido plantados junto a corrientes de aguas de vida. Han sido tomados de entre el montón de tamo, porque los árboles antes también fueron tamo, como veíamos la semana anterior, y fueron tomados del montón de tamo y fueron convertidos en un árbol frondoso que luego ha sido plantado junto a un manantial de agua de vida inagotable por la mano amorosa del Dios de gracia. Eso es un árbol. Y en esa perfecta ilustración nosotros podemos ver el Evangelio. Allí está el Evangelio. Hermanos, cada uno de nosotros, si verdaderamente hemos venido a Cristo, si verdaderamente estamos en el Evangelio de Jesucristo, hemos sido tomados por la mano amorosa y bondadosa de Dios, hemos sido traídos de la muerte a la vida, hemos tenido nueva vida en Cristo, hemos recibido una nueva naturaleza, hemos dejado de ser tamo y ahora somos árboles por medio del Espíritu Santo y hemos sido plantados en Cristo Jesús, que es el manantial de vida inagotable. Eso es un cristiano. Un cristiano no solamente es alguien que hace ciertas cosas o que deja de hacer ciertas cosas. Un cristiano verdadero es alguien que ha sido cambiado en su esencia. Su naturaleza es diferente, ha cambiado completamente. Antes era un tamo, ahora es un árbol. Esa es la idea del Evangelio, queridos hermanos. Ahora bien, en el momento en el que tú y yo somos plantados junto a corrientes de agua de vida, hermano, nosotros no nos quedamos inmóviles. Nosotros no nos quedamos muertos, insensibles. No nos quedamos sin razón o sin propósito. Siguiendo la ilustración del salmista, hay al menos 3 cosas que se produce en cada uno de nosotros por el hecho de estar plantado junto a corrientes de agua de vida. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Estos 3 resultados que ocurren como respuesta de ser plantado. Ese es el título del mensaje del día de hoy. ¿Cuál es el resultado de que nosotros hayamos sido plantados? Y hermano, de verdad y de todo corazón, yo le pido al Señor hoy, y de la manera más pastoral posible, que usted se sienta confrontado con este mensaje. Porque definitivamente un cristiano debe evidenciar estos resultados. Seamos confrontados entonces por el Señor. En primer lugar, el primer resultado que el salmista nos dice que se produce es que da su fruto a su tiempo. Da su fruto a su tiempo. Hermanos, el salmista dice que el bienaventurado, el que es extremadamente dichoso y feliz, el que tiene vida en Cristo porque ha sido plantado en Jesús, después de ser plantado junto a corrientes de agua, es alguien que da su fruto en su tiempo.
Y como alguien ha dicho, la bendición está en la gramática. Da su fruto en su tiempo. Hermano, no da un fruto o cualquier fruto en cualquier tiempo. No, da su fruto en su tiempo. Esto quiere decir que definitivamente el árbol que es plantado junto a corrientes de aguas va a producir un fruto que nace de su esencia. Tú ya no tienes la esencia de tamo, tienes la esencia de un árbol, y el árbol produce fruto, dará su fruto. Mira, hermano, el Señor Jesucristo, y usaré una ilustración para entender esta idea. El Señor Jesucristo pasó de camino a Betania, caminando por ese lugar se encontró una higuera, y la higuera no producía higos. Cuando Jesús la vio, le dijo: maldita seas, y nunca nadie más coma de ti, porque lo único que tienes que hacer es producir fruto, y no tienes fruto. Ahora, eso es una perfecta ilustración de esta idea del salmista. El árbol produce su fruto en su tiempo. En la temporada correcta del árbol producirá fruto. ¿Qué temporada estamos terminando ahora y qué fruto es bueno en esta temporada, hermanos? El mango, ¿verdad? La mata de mango en esta temporada da su fruto, porque es una mata de mango, y da su fruto a su tiempo. No hay mangos en noviembre, no hay mangos en diciembre, hay mangos en esta época, porque dan su fruto en su tiempo. ¿Van conmigo, hermanos, con esta idea? Muy bien, esa es la función verdadera del árbol, dar fruto. Eso es lo que debe hacer. Ahora, el tamo, hermanos, el tamo no sirve de nada. El tamo es un vestigio. El tamo no tiene fruto y jamás producirá fruto, no importa en qué tiempo. El tamo es paja, está muerto, no va a producir fruto. Quizá, aparentemente y a los ojos de la sociedad, tenga un carácter apacible, tenga un carácter cristiano, digo entre comillas, porque puede ser imitable. Pero tarde o temprano ese carácter desaparecerá, ese fruto desaparecerá, no estará allí. Hermanos, pero en Cristo Jesús, los hombres y las mujeres hemos sido restaurados. Restaurados. Ahora podemos ser, y escuche bien esto, ser esencia y hacer fruto lo que fuimos creados para ser y hacer desde el principio. ¿Y qué es eso? Vivir para la gloria de Dios. Esa es la idea del salmista. Hermano, vivir para la gloria de Dios se convierte en parte de la naturaleza del árbol. El árbol va a producir fruto para la gloria de Dios. Es parte de su esencia. Tú ahora eres un hijo de Dios, y entonces produces obras para la gloria de Dios. La imagen de Dios en el hombre quedó totalmente desfigurada y prácticamente destruida por causa de la caída en el huerto del Edén, pero ahora es restaurada. Ahora es restaurada y tú puedes hacer aquello para lo cual fuiste creado. ¿Y qué es aquello para lo cual fuiste creado? Isaías 43:7. ¿Qué dice Isaías 43:7? ¿Alguien lo sabe? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué fuiste creado tú? Para la gloria de Dios. Pero tú no puedes vivir para la gloria de Dios a menos que hayas sido tomado del tamo, convertido en un árbol, plantado junto a corrientes de agua de vida, que es Cristo, y luego produces un fruto que es para la gloria y la honra del Señor. Y entonces, hermanos, solo allí tú puedes entonces, y escuche la palabra porque no estoy usando palabras al azar, tú ahora puedes, hay un poder en ti, tú puedes ser amigo de Dios. Tú puedes disfrutar de comunión con Dios. Tú puedes vivir en santidad. Tú puedes glorificar su nombre. Sabemos que estamos hechos para la gloria de Dios porque empezamos a dar fruto. Empezamos a dar fruto. Y ese fruto, hermanos, y escuche bien ahora, porque de la misma manera que el mango se produce en esta fecha y no en noviembre,
el fruto que produce este árbol se da a su tiempo. Primero, se empieza a ver brotes en tu vida, brotes de cristiandad. Después empieza a haber flores que se van desarrollando y van creciendo, va floreciendo. Y finalmente comienza a formarse los frutos que crecen y maduran hasta que finalmente tú puedes recolectarlo y comértelo. ¿Está conmigo, hermano? ¿Ve esa ilustración? De la misma forma, hermano, el hombre piadoso, y cuando hablo de hombre piadoso hablo de hombre y mujer, ¿verdad? El hombre piadoso dan su fruto en su tiempo. Y eso significa que no son piadosos en momentos de arrebato o de manera compulsiva. No son piadosos porque comienza un nuevo año. Es que yo este año me he propuesto orar más. Este año me he propuesto leer más la Biblia. Vas por marzo y ya se te pasaron las buenas intenciones. No, es que no, la piedad no se produce de ti como un esfuerzo humano. Se produce porque tú vas a dar tu fruto en tu tiempo. Y se va a empezar a producir y va a empezar a crecer y va a empezar a crecer y a crecer y a madurar y a germinar, y tarde o temprano tú vas a ver el fruto. Así que no se trata de que comience un nuevo año y que te hagas propósitos de nuevo año. No se trata de que se te murió un familiar, porque eso pasa mucho. Se te murió un familiar y eso te toca tanto el corazón que tú quieres vivir para Dios. No se trata de eso. Nada activa el fruto se produce en su tiempo. Tampoco te vuelves piadoso porque has pasado por una enfermedad difícil que te ha sensibilizado. Es que estoy sensible. Sí, cuando se te pasa la sensibilidad, se te pasa también el rollo del cristianismo. Esa es la verdad de muchas iglesias hoy. Se encienden, están encendidos y vienen a la iglesia y participan y les gusta y esto y lo otro. Pero ¿y por qué? Es que mi hijo estaba enfermo y Dios lo sanó. Y entonces por eso. Y van pasando semanas y no puedes sustentar el fruto. ¿Sabes por qué? Porque no estás plantado junto a corrientes de agua. Entonces no hay nutrientes, no hay Cristo en tu vida. Va pasando semanas, van pasando semanas, van pasando semanas, y tarde o temprano te vas dando cuenta de que tú no eres para esto. Tú no eres para esto. El cristianismo y tú son enemigos. No están en la misma línea, no están en la misma jugada. Hermanos, dar su fruto a su tiempo se trata de alguien que demuestra estabilidad y fiabilidad, que vive una vida gobernada por la verdad, basada en principios. Es una vida en el Espíritu, llenos del Espíritu, llenos del Espíritu. Como dijo Martin Lloyd-Jones, la llenura del Espíritu Santo consiste en ese momento en el que tú te das cuenta de las benditas glorias de Cristo y solamente disfrutas de eso y vives para eso, y tu deleite es eso una y otra y otra y otra vez. Esa es la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu no es que ahora sientas una experiencia hipersensorial que te haga estremecerte un poquito y te tira al suelo y después continúes siendo igual. La experiencia de la llenura del Espíritu Santo es un amor, un gozo inefable que llena tu alma para que de verdad vivas para la gloria del Señor. Así que, hermanos, se trata de ser llenos del Espíritu Santo. Se trata de reflejar a Cristo y glorificar a Dios. No es una vida sin raíces, es una vida con raíces. Es una vida que está enraizada en Cristo. De Cristo tomas tu sustento. Cristo es tu manantial. Cristo es el glorioso río que fluye hacia tu vida y produce fruto. Sin río no vas a producir fruto. Puedes imitarlo, pero no lo vas a producir. Por eso, si para este momento tú te das cuenta de que sigues siendo tamo, te hago un llamado de parte del Señor. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Corre a Cristo desesperado, porque vuelvo a usar la palabra que usé al principio: serás un miserable toda tu vida y en tu muerte si no estás a cuentas con Cristo. Pero si estás en Cristo, su vida te hidrata, te nutre, te llena, al punto de que produces fruto. La pregunta es:
Hermano, ¿de qué se trata ese fruto? Porque da su fruto a su tiempo, pero ¿de qué se trata ese fruto que se produce? Bueno, creo que al menos hay dos lugares muy buenos dentro de la palabra que nos hablan acerca del fruto. El primero de ellos se encuentra en Juan capítulo 15, versos 1 al 8. Y es el mismo Señor Jesucristo el que habla de sí mismo como el manantial de vida, como la vid verdadera. Vamos a leer el texto, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, este fruto del cual está hablando Cristo es nada más y menos que la evidencia de que somos creyentes, la evidencia de que somos cristianos, porque estamos en Cristo. O como dice el salmista, hemos sido plantados junto a corrientes de aguas y entonces damos fruto a su tiempo. Es la evidencia de que nosotros estamos en Cristo, de que somos piadosos. Ahora bien, Jesucristo dice al final de este texto que este fruto que nosotros damos glorifica al Padre. ¿Sí? Glorifica al Padre. Así que nosotros estamos seguros de que se trata de una evidencia cristiana, pero además que se trata de glorificar al Padre. Pero bueno, ¿cuál es el fruto finalmente? ¿Cuál es el fruto? Bueno, de forma muy simple, y si seguimos la analogía que está utilizando Jesús, si Él es la vid y nosotros los pámpanos, y pegados a Él producimos fruto, que el fruto no es más que una extensión de la vid, entonces, dicho de una manera sencilla, el fruto es la vida de Jesús en mi vida siendo vivida por mí. Otra vez, el fruto es la vida de Jesús en mi vida siendo vivida por mí. Cristo en mí. Yo vivo a Cristo. ¿Sí? Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. O en palabras más sencillas, el fruto es Cristo mismo. ¿Qué fruto es el que das tú? A Cristo. Ese es el fruto que debe producir un cristiano. Si estás plantado junto a corrientes de aguas, das tu fruto en tu tiempo. ¿Y cuál es ese fruto? A Cristo. A Cristo. Yo produzco a Cristo. Produzco a Cristo. Se trata de vivir la vida de Cristo a través de nuestras vidas por medio del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Esa es la idea. Eso es lo que está comunicándonos nuestro Señor Jesucristo. Se trata de vivir la vida de Cristo a través de nuestras vidas por medio del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Y si queremos profundizar un poco más en lo que es el fruto, vayamos al segundo texto donde nos habla explícitamente de lo que es ese fruto. Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23 dice el apóstol Pablo: más el fruto del Espíritu, y si volvemos a la frase anterior, se recuerda que yo le dije, se trata de vivir la vida de Cristo a través de nuestras vidas por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Con eso en mente, volvamos al texto. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, lo cual es dominio propio. Hermanos, estas son las cosas que empiezan a aparecer en un hombre o una mujer que se convierten en cristianos. ¿Por qué? Porque tú estás por medio del Espíritu, el fruto del Espíritu, por medio del Espíritu tú estás reflejando el carácter de Cristo. Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han dejado de ser tamo
y que ahora son árboles plantados junto al manantial de agua de vida inagotable que es Cristo, producen ese fruto. ¿Cuál es ese fruto? El carácter de Cristo. ¿Y cómo se refleja el carácter de Cristo? Bueno, yo estoy seguro que el apóstol Pablo pudo haber pensado en algunas otras cosas más, pero también estoy seguro que el Espíritu Santo lo llevó a esto porque es necesario plantar nuestros ojos sobre esto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fe se traduce como fidelidad, fidelidad a Dios, mansedumbre y templanza o dominio propio. Así que en resumen, hermanos, el fruto del cual está hablando el salmista David es producto de la vida de Dios en el alma del hombre por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, el Espíritu Santo nos produce, hace en nosotros un nuevo nacimiento. Pero no solamente eso, no solamente sopla vida y se va. No, sopla vida y se queda. Y el Espíritu Santo vive en esa persona. Es la vida de Dios en el alma del hombre. Y hermanos, cuando eso ocurre, cuando por medio del Espíritu Santo habita en nosotros la plenitud del carácter de Cristo y nos permite entonces reflejar el carácter de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el único que puede glorificar al Padre es Cristo. Si el motivo de tu vida es glorificar a Dios, pero tú no puedes por causa del pecado, Cristo tuvo que venir, morir para hacerte limpio y luego poner de su Espíritu en ti, para que con su Espíritu puedas tener su carácter que glorifica al Padre y tú glorificar al Padre también. Muy difícil eso. Otra vez, más despacio. Nosotros no podíamos glorificar a Dios. Era lo único para lo que fuimos creados y es lo único que no podemos hacer por causa del pecado. Así que viene Cristo y muere en la cruz y toma nuestro pecado y lo lleva sobre su espalda. Es castigado por Dios, es golpeado por su ira. Él ocupa nuestro lugar en la muerte y la tumba que llevaba nuestro nombre ahora Él la llena, para que entonces, siendo levantado de los muertos, Él pueda darte a ti de su justicia. Muy bien, ahora eres justo delante de Dios. Pero entonces viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo aplica esa salvación en tu vida. ¿De qué manera? Bueno, entra en tu vida y te da un nuevo nacimiento y pone sobre ti el Espíritu de Cristo para que ahora puedas vivir como Cristo y hacer lo único que tú estabas destinado a hacer, que era glorificar al Padre. Esa es la idea, hermanos. Es tan simple, tan sencillo como eso. Pero hermanos, también yo debo agregar algo que es importante. No se puede tener la vida de Dios en el alma y seguir produciendo las obras de la carne. No se puede tener la vida de Dios en el alma y seguir produciendo las obras de la carne. Dice, el fruto del Espíritu es todo esto. Pero luego el apóstol Pablo nos dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, borracheras, lascivias, ira, todas esas cosas. Tú no puedes seguir sometido bajo esos deseos carnales si verdaderamente el Espíritu mora en tu interior. Hermanos, los cristianos producen fruto y lo producen en su tiempo. Examínate hoy, examínate. ¿Estás produciendo ese fruto o te deleitas en la carne? Permítame volver otra vez al ejemplo del mango. Tu vida cristiana entonces es como el mango. Y el tiempo en el que se produce el mango es ahora. No en noviembre, no en diciembre, es ahora. Cuando tú vienes a Cristo, es ahora donde se produce el fruto. Tú no puedes decir no en noviembre y en diciembre. Entonces tú no eres un árbol que produce fruto. Por eso examínate hoy. ¿Estás produciendo fruto o te deleitas en la carne? Si tu respuesta es que no, si tu respuesta es sí, yo me deleito en la carne, a mí me gusta pecar, me encanta, yo me deleito en pecar, disfruto.
Si tu respuesta entonces es que no estás produciendo fruto y te deleitas en la carne, una vez más te invito delante del Señor a que te pongas a cuentas con Dios hoy mismo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo. Pero si tu respuesta es que sí, pero tú dices, bueno, sí, yo estoy produciendo fruto, pero la verdad es que me doy cuenta que todavía me falta mucho. Yo quiero crecer. Mi fruto es apenas, es un manguito, así ve. Yo necesito producir más fruto. Si tu fruto es pequeño todavía y tú deseas crecer en ese fruto, bueno que pienses así. A la luz de lo que leíamos, podemos notar algo que es sumamente importante. En Juan capítulo 15, que leíamos hace un momento, en Juan capítulo 15, Jesucristo dice que debemos producir fruto, ¿no es cierto? Hay que dar fruto, en esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y fruto, y fruto, y fruto. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Ningún fruto, cuando Jesucristo habla de fruto, ningún dar fruto o producir fruto, ninguno está en un imperativo en el idioma original. Lo que significa que no es un mandamiento dar fruto. Entonces no voy a dar fruto. ¿Verdad? Si Cristo no me ha dado el mandamiento, entonces yo no voy a dar fruto. No, hermano, no me has entendido. El único mandamiento que hay en Juan capítulo 15 es permaneced en mí. Eso es lo que dice Cristo. Cristo no dice tienes que dar fruto. No, Él dice permaneced en mí. Y si permanecéis en mí, vais a dar fruto. El mandamiento entonces no es da fruto, el mandamiento es permanece en Cristo. En otras palabras, hermano, tú no vas a producir fruto si te concentras en producir fruto. Es que yo tengo que amar, es que yo tengo que tener más gozo, es que yo tengo que tener más paz, es que yo tengo que tener más paz, es que yo tengo que tener más paz, ¿verdad? Paciencia. No te va a salir si te concentras en querer producir ese fruto. Tú no vas a hacer crecer el fruto que hay en ti si solamente lo piensas. Yo gozo. Jamás. Cristo dice que la única manera en la que vas a producir fruto es si permaneces en Cristo. Permanecer en Cristo hace que produzcas fruto. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es vivir tratando de hacer obras, sino vivir amando a Dios y a Cristo con todos tus afectos. Esa es la idea. No es una idea de obras, es una vida de fe. Yo amo a Cristo, yo quiero a Cristo, yo busco a Cristo, yo me deleito en Cristo, yo permanezco en Cristo. Así que el mandato de Cristo es permanece en Cristo, permanece en Cristo. La pregunta, hermanos, es ¿y cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo yo permanezco en Cristo? En la práctica. Porque qué bonito suena, ¿verdad? Permanece en Cristo. Aleluya. Y te vas a tu casa y voy a permanecer en Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Qué es permanecer en Cristo? Bueno, dos cosas muy simples, muy sencillas. Primero, en primer lugar, pon todos tus afectos en Cristo. Pon todos tus amores en Cristo. Que el centro de tus pensamientos, el centro de tus decisiones y el centro de tus acciones sea Cristo. Voy a criar a mis hijos en Cristo. Voy a ser un esposo en Cristo. Voy a ir a la iglesia en Cristo. Voy a vivir mi vida laboral en Cristo. Y te pongo un ejemplo de la vida laboral. Si te ofrecen algún tipo de situación donde tú vas a hacer trampa, tienes dos opciones: vivir en la carne y aceptar ese soborno, esa trampa, lo que sea, o vivir en el Espíritu, andando como Cristo y decir, yo estoy en Cristo. Así que aunque pierda mi trabajo, o aunque me digan lo que quieran, yo no voy a hacer esa trampa. Gracias por ese entusiasmo y ese amén con fuerza, ¿verdad? Deberíamos actuar así, hermanos. Que el centro de mis pensamientos, de mis decisiones, de mis acciones sea Cristo. En segundo lugar, y probablemente, hermano, esto va a parecer muy sencillo. Va a parecer tan sencillo que alguno va a decir, no, hombre, dígame otra cosa, por favor. No, esto va a parecer tan sencillo que algunos quizá van a decir, no, hombre,
No, eso no. Pero es tan sencillo que es real. A veces nosotros queremos hacer de la Biblia cosas complicadas cuando la vida cristiana es sencilla. Así que en segundo lugar, mantén comunión con Dios, con Cristo, por medio de la oración y la lectura de la Biblia. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué gran sorpresa!, ¿verdad? Hermanos, eso es lo que debemos hacer todos los días. Nuestra permanencia en Cristo depende de lo que oremos, meditemos y leamos las Escrituras. O al revés, leamos, meditemos y oremos las Escrituras. Hermanos, de eso se trata, nuestra permanencia. Yo quiero permanecer en Cristo, yo quiero permanecer en Él, perfecto, yo voy a ver las Escrituras. El Antiguo Testamento, también el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento está lleno de Cristo, en todas partes. Hermano, la esencia de nuestras vidas es buscar a Cristo, y el lugar donde Cristo ha sido revelado es en su palabra. Busca a Cristo. Mira cómo lo dice el teólogo y pastor Sinclair Ferguson. Él dice: la palabra de Cristo es el instrumento de Cristo, y de verdad, estoy usando términos muy específicos. La palabra de Cristo es el instrumento de Cristo, usado por el Espíritu de Cristo para nutrir nuestra unión con Cristo y formarnos a la imagen de Cristo. Se lo repito otra vez. La palabra de Cristo es el instrumento de Cristo usado por el Espíritu de Cristo para nutrir nuestra unión con Cristo y formarnos a la imagen de Cristo. Ahora bien, hay algo más. Es curioso que en el texto también donde leíamos Gálatas 5, donde dice que el fruto del Espíritu ¿se recuerda de ese texto? Es curioso, hermanos, que el texto, la sección en Gálatas comienza con el apóstol Pablo diciendo: andad en el Espíritu, o literalmente sería: andad detrás del Espíritu, y así no vais a satisfacer los deseos de la carne. Y hermano, la implicación de esta frase que tiene en el lenguaje original es que el Espíritu Santo debe ser el instructor de nuestras vidas. Él es el que debe guiar nuestro caminar. Él es el maestro de nuestras almas, para que nosotros podamos ser formados a la imagen de Cristo. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Ahora, yo pregunto, ¿dónde es que el Espíritu de Dios, como instructor, nos ha dejado su enseñanza y nos habla de forma viva y eficaz cada día? ¿Dónde? En la Biblia. Hermano, usted no espere que el Espíritu Santo le vaya a hablar: Espíritu, háblame. Háblame. ¿Ya te habló? Durante 1500 años, en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes, por más de 40 autores, el Espíritu Santo inspiró esta palabra para que tú la leas, para que medites en ella y para que crezcas a la imagen de Cristo. Hermanos, es en la palabra de Dios, como alguien ha dicho, una vida en el Espíritu que logra producir fruto del Espíritu es una vida donde la palabra va adelante y yo voy detrás. Esa es, vuelvo a repetir, una vida en el Espíritu que logra producir fruto del Espíritu es una vida donde la palabra va adelante y yo voy detrás. La palabra me guía, la palabra me habla, y si la palabra me dice detente, me detengo. ¿Puede usted decir amén a eso? Así que la única manera en la que vas a crecer en este fruto deleitoso, que es el carácter de Cristo, la vida de Cristo en tu vida, es permaneciendo en Cristo por medio de su Espíritu, a través de la oración y a través de la guianza de la palabra. Ora y lee tu Biblia cada día. Hermanos, no hay remedios místicos, no hay infusiones poderosas, no hay fórmulas mágicas, solamente tu Biblia. Léela, medita en ella de día y de noche, porque si tú eres de aquellos que meditan en ella de día y de noche, tú serás como un árbol plantado
junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y en todo lo que hace prospera. Ahora bien, volviendo al ejemplo del fruto. Cuando el cristiano produce fruto y su fruto está maduro, el fruto está al alcance de todos. Usted ha pasado por la calle de pronto y se ha encontrado un árbol de algún fruto, imaginemos de durazno. Ha ido usted por la calle y un árbol de durazno repleto de duraznos. Mire, hermano, no me mienta, por favor, en el amor del Señor. ¿Se ha detenido usted a tomar un duraznito y a comerse el duraznito? ¿Sí o no? Cuando el fruto está maduro y se ve y se manifiesta ese fruto, hermanos, todos los que están alrededor del árbol también disfrutan del fruto. Bueno, ¿y eso qué significa en nuestras vidas? Bueno, significa que cuando tú permaneces en Cristo, en oración, en la palabra, bajo la guianza del Espíritu Santo, cuando tú permaneces en Cristo, ese fruto crece y se produce en ti, y cuando madura, entonces ese fruto puede servir para ayudar a otros a conocer a Cristo por medio del Evangelio. Otro puede tomar de ese fruto de ti, puede tomar del fruto de Cristo en tu vida, y entonces tú puedes llevar a esa otra persona a que conozca el Evangelio. También ese fruto que tú produces se manifiesta o es visible a otros a través de las obras misericordiosas y compasivas que haces. Soy cristiano, estoy en Cristo, doy fruto, pero que no me toquen. Aleluya. No, la idea es que tú impartas de eso a otros, que tu amor se comparta con otros, que la misericordia que hay en ti se comparta con otros. Hermanos, es un hecho histórico comprobado, que la mayoría de benefactores que ha conocido la humanidad han sido cristianos fieles y devotos. La mayoría, por no decir que la totalidad. Hermanos, las escuelas, las universidades y los hospitales más importantes del mundo son producto de cristianos fieles y devotos a Cristo que han entendido esta verdad y que dan fruto, y que ese fruto otro puede tomar de él. Pongo un par de ejemplos. El final de la esclavitud, porque tal vez eso no lo tenemos tan fresco porque pasó hace unos 200 años, pero la esclavitud fue un terrible problema de la sociedad. Bueno, el final de la esclavitud se produjo por un puritano inglés, por un hombre cristiano fiel y devoto al Señor llamado William Wilberforce, porque él entendió que el mensaje de Cristo debía de provocar un cambio trascendental en la sociedad, tan importante que yo pudiera llamar a esa persona no esclavo, sino hermano. En cuanto a los trabajadores, la protección a los trabajadores en los sindicatos y en las entidades de protección nacieron con los cristianos. Fue un grupo metodista del siglo XVIII el que hizo todo eso. Todos los procesos de sindicalización para que los trabajadores tuvieran mejor trato, fue un grupo de cristianos. Y hermanos, así podríamos dar muchos ejemplos, y de verdad no tengo tiempo para esto, pero usted puede acudir a la historia y preguntar en la historia las mayores universidades, ¿con quién comenzó? ¿Con quién comenzó Harvard? ¿Con quién comenzó Yale? ¿Con quién comenzó Princeton? ¿Con quién comenzó Oxford? Todas empezaron con cristianos fieles y devotos que tenían la intención de llevar el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque eran árboles plantados junto a corriente de agua que daban su fruto y todos podían tomar. Y yo te pregunto, ¿la gente está tomando de tu fruto? ¿La gente conoce del evangelio de Cristo por ti? ¿O al contrario, la gente desconoce del evangelio por tu culpa? Si él es cristiano, yo no quiero ser cristiano. Piénselo y reflexionemos juntos. Pero ahora, hermanos, el salmista nos dice que hay una segunda cosa que surge como respuesta de haber sido plantado, y eso nos lleva a nuestro segundo punto, a nuestro segundo encabezado de hoy, y yo quiero ser más breve a partir de ahora. Quise dedicar todo este tiempo con el fruto para dejar bien planchado que como creyentes debemos dar fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Muy bien, pero hay una segunda cosa que dice, y es que su hoja no cae.
Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hermanos, el piadoso no solamente dará fruto en su tiempo, sino que además su hoja no cae. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué significa? Bueno, significa simplemente que el cristiano piadoso está preparado para todo lo que le venga. Quizá pueda venir una terrible sequía, quizá venga el viento tempestuoso que sople contra el árbol, pero hermanos, las hojas del árbol no caerán porque tienen cimiento, porque tienen sustento, porque permanecen unidas a Cristo, porque están arraigadas por la fe a Él y reciben los nutrientes y la vida de Jesús. Por eso, hermanos, las hojas no caen. Están preparados para todo lo que venga. Hermanos, ese es el cristiano. Vive una vida de seguridad en la soberanía de Dios, no en mi soberanía. Yo no soy soberano, al contrario, yo soy débil. Yo vivo confiado en el Dios soberano, que Él sí tiene el control de todo. Nada se escapa de su control. Él tiene todas las circunstancias en control. Hermanos, el cristiano tiene un cimiento, tiene un sustento, está arraigado, recibe vida, recibe nutrientes del manantial de vida inagotable que es Cristo. Por lo tanto, su hoja nunca caerá, venga lo que venga. Enfréntele un tornado, enfréntele un turbión, enfréntele problema tras problema. El cristiano permanece siempre de pie. El cristiano está preparado para todo lo que venga. Y esto no es un discurso motivacional barato. Esto es la realidad del evangelio. Nosotros no dependemos de lo externo. Yo no dependo de lo que ocurra. No, hermano, es que sabe una cosa. Por cierto, voy a hacer un paréntesis. Usted debe tener conciencia de que estamos en un año electoral, ¿verdad? Y por lo tanto, nosotros en esa conciencia debemos de averiguar e instruirnos qué partido político podría ser menos peor, ¿verdad? Debemos de instruirnos. Ahora bien, habiendo dicho eso, aunque estamos en un año electoral, y hermanos, de verdad y de todo corazón, yo espero que esto no ocurra, pero si queda el peor de los candidatos, aunque el peor de los candidatos asuma la presidencia de Guatemala, Dios sigue en el trono y Él gobierna y Él reina. Así que, hermano, nosotros no dependemos de lo externo. Nosotros dependemos, nuestra confianza verdaderamente depende del Señor soberano y todopoderoso, que dirige sabia y santamente nuestras vidas en Cristo por su Espíritu. Confiamos en Él, confiamos en Él. Así que, querido hermano, déjeme decirle algo que es muy importante. Ser cristiano no se trata de que no van a venir dificultades a tu vida. Ser cristiano no significa que no vas a tener problemas duros o difíciles. El que te haya prometido eso en el cristianismo no sabe nada de la palabra. ¿Sabes qué significa el cristianismo? El cristianismo significa que muy probablemente te van a meter en el lugar de fuego, en el foso de fuego. ¿Cómo le llama eso? En el horno de fuego. Pero antes eras 3 y luego serás 4, porque el Señor estará contigo. Ser cristiano no significa que no te vayan a meter al foso de los leones. Significa que a lo mejor vas a pasar por el foso de los leones, pero ya no serás 1, serás 2, porque ahí estará Dios contigo, en medio de la tribulación, en medio de la dificultad. Tu hoja no cae. Pero ¿por qué tu hoja no cae? ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios quiere formarte a través de las circunstancias a la imagen de Cristo para la gloria de Dios. Así que todo lo que ocurra a tu alrededor te va a formar a la imagen de Cristo para la gloria de Dios. El bien supremo de tu vida no es que tengas un mejor carro. El bien supremo de tu vida es que seas como Cristo. Y todo lo que tenga que ocurrir en tu vida para ser como Cristo, Dios lo va a utilizar para la gloria de Dios. Ese es el evangelio. En esa está nuestra confianza. Hermano, se trata de que en medio de todas estas circunstancias difíciles, por medio de Cristo, su gracia es abundantemente mayor. Su gracia es abundantemente mayor. Disfruta de su gracia frente a todo lo que venga. Y por tanto,
Si tú eres un árbol plantado en Cristo, tú puedes tener paz, seguridad y gozo en que tu buen Padre te guardará en esta peregrinación. Pero no solo que te guardará, sino lo más importante, que te santificará por completo y que te llevará santo y sin mancha delante de Él, como dice Judas, con gran alegría. Esa es nuestra esperanza. Confiamos en el Dios soberano y esa confianza está por encima de las circunstancias, por encima de todo lo que venga. Mire cómo lo dice el escritor de Hebreos. Hebreos 13:6 dice: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermano, ¿sabe cuándo es que el escritor de Hebreos escribió esta frase? Él la escribió en un contexto donde muchos cristianos estaban abandonando la fe porque estaban siendo perseguidos. Y Él les dice: no abandonen la fe, no abandonen el evangelio, permanezcan firmes y fieles al Señor, porque el Señor volverá, o algún día iremos con Él, pero finalmente nos encontraremos con Él, y gloria sea el bendito nombre del Señor por eso. Y luego continúa diciendo: el Señor es nuestro ayudador, Él es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Ana Letitia Waring, que tal vez no le suena ese nombre para nada, ¿verdad? Pero ella fue una famosa escritora de himnos del año 1850. Y ella escribió esta frase, este himno, esta estrofa de este himno, y dice: si en el amor celestial permanezco, no habré de temer cambio alguno, puesto que su amor no cambia nunca, ese confiar es seguro. Quizá ruja la tormenta y mi corazón desmaye, mas no he de desfallecer mientras mi Dios me acompañe. ¿Cómo lo diría el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo lo diría con estas palabras: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos el evangelio que ha sido depositado en nosotros, que somos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y mire lo que dice ahora: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermano, a veces, en la mayoría de ocasiones, nos gustaría leer este texto así: estamos no angustiados, no desesperados, no desamparados, no destruidos y con vida, ¿verdad? A veces quisiéramos leer ese texto así, pero ese texto tiene también algo más, porque habla de que vamos a pasar por tribulación, vamos a pasar por apuros, vamos a pasar por persecución, vamos probablemente a ser derribados en algún momento y vamos a llevar sobre nuestro cuerpo incluso la muerte de Cristo. Eso va a ocurrir. Es tan cierto eso como lo es que en medio de todo eso nosotros no seremos angustiados, no seremos desamparados, no seremos destruidos y tendremos la vida de Cristo en nosotros. Hermanos, como dijo Martín Lutero, hay dos maneras en las que nosotros podemos verdaderamente tener comunión y conocimiento de Dios: a través del evangelio, de la palabra predicada, y a través del sufrimiento. El sufrimiento es parte de lo que Dios usa para formarnos a la estatura de Cristo. Pero ¿sabe cuál es la conclusión final? La conclusión final es que su hoja no cae. Su hoja no cae. El árbol que ha sido plantado en Cristo está preparado para todo. Su hoja no cae. Permanece seguro en el Señor. Pero hay una tercera cosa en la que el salmista nos instruye. Dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y en tercer lugar, y en todo lo que hace prosperará. Uy, cómo nos encanta esa frase, ¿verdad? Esta es probablemente, hermanos, la parte más utilizada del Salmo 1
y la más malinterpretada del Salmo 1. Y pregunto, ¿quiere decir acaso el salmista que estar unido a Cristo por la fe va a provocar que yo disfrute de una prosperidad material abundante e inmediata? Pues no, pues no. A la luz de la experiencia, hermanos, nosotros sabemos que no. No, es que usted no tiene fe. No, es que no es así. Es que no es así. Esa no es la idea del texto. Como siempre digo, hermanos, es importante que no metamos nuestras ideas en el texto, sino que saquemos del texto lo que está en el texto. Por eso yo debo de interpretar esta última frase de acuerdo al contexto del argumento que está tratando de dar el autor. Y si yo entiendo esta frase a la luz del contexto, la frase cambia demasiado. ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, le voy a leer un par de frases para que entremos en contexto. Martín Lutero dice: esta palabra prosperar que se usa en este texto, tanto por su contexto como por su aplicación práctica, no se refiere a prosperidad material, sino a algo espiritual. Muy bien, mire lo que dice Spurgeon, el gran predicador inglés, comentando este texto también. Una mejor traducción de este texto podría ser: y todo el fruto que produce alcanzará su madurez. Cambia bastante, ¿no es cierto? En todo lo que hace prospera. Pero ¿cuál es el todo del que estamos hablando? Dará su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y en todo el fruto que da, prosperará. ¿Ve usted la diferencia? El contexto nos cambia el argumento y nos plantea un argumento. Hermanos, esta traducción de Spurgeon tiene una razón y un sentido más real en cuanto a nuestro texto. Las implicaciones de esto son más profundas que simplemente prosperar de forma material, porque no se está refiriendo a cosas materiales, sino a cosas espirituales. Hermano, ¿a qué se refiere? El salmista está hablando de la plenitud de vida espiritual que nosotros podemos tener, y por supuesto la podemos tener en Cristo. Se refiere a la madurez espiritual. Dicho de otra manera, lo que el salmista está tratando de decir es: muy bien, el cristiano que está plantado en Cristo produce fruto que es Cristo mismo en su vida por medio del Espíritu. Tiene además el cristiano una confianza y una seguridad plena en la obra de Dios y en el plan de Dios, y su hoja no cae. Y al final, todo el fruto que estábamos hablando hace un momento, todo el fruto que produce en su vida alcanza su madurez. Esa es la idea del salmista. Hermano, la palabra del Señor te promete que si tú estás plantado en Cristo, tú serás santificado plenamente, que el fruto espiritual en ti alcanzará su madurez. Hoy luchamos contra la ira, pero eso progresivamente irá desapareciendo porque vamos a madurar espiritualmente. Es una promesa del Señor. El fruto crecerá, el fruto constantemente se renovará, el fruto aumentará. Hermanos, en conclusión, ese es el resultado de alguien que está plantado en Cristo. Se trata de una persona que vive una vida, que vive la vida de Cristo, siendo guiado por el Espíritu a través de un deleite en la palabra de Cristo para la gloria de Dios, en primer lugar. Se trata de una persona que está preparada para todo lo que venga, porque confía plenamente en el Dios soberano. Y significa que constantemente madura en su vida cristiana. Ese es el resultado de ser plantado. El resultado de ser plantado es que vas a dar fruto, tu hoja no cae y ese fruto va a madurar. Ese fruto va a madurar. Y hermanos, esa es mi oración para cada uno de ustedes. Esa es mi oración en el Señor, que puedan dar fruto. Que venga lo que venga en esta vida, que ustedes no se sientan conmovidos por lo que venga, sino que estén firmes en el soberano plan y proyecto de Dios en su vida. Y finalmente que maduren, que maduren. Y hermanos, esta es una oración que también me aplica a mí. Que maduremos, que crezcamos, que maduremos, que nosotros logremos alcanzar la plenitud en Cristo. El apóstol Pablo lo dijo al final de su vida. Miren, hermanos queridos,
yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero Pablo, si tú eres el apóstol Pablo, si tú no lo has alcanzado, ¿cómo lo voy a alcanzar yo? Bueno, por una simple razón. Porque el que está plantado en Cristo dará su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y ese fruto va a madurar, va a crecer. Así que, hermanos, creamos en esa palabra. La verdadera felicidad es estar unido a Cristo, que es el manantial de vida inagotable, produciendo el fruto del Espíritu, que es a Cristo mismo a través de nosotros, para la gloria de Dios. Así que examínate y asegúrate de estar plantado en Cristo. Examínate, porque si estás plantado en Cristo darás fruto, tu hoja no cae. Si estás plantado en Cristo, estoy seguro de que vas a crecer en la madurez espiritual en Cristo Jesús. Por eso examínate, hermano, hoy. ¿Estás dando fruto? ¿Estás firme frente a lo inesperado que venga por delante, confiado en el Señor? ¿Estás madurando en tu vida de fe? Examínate. ¿En qué punto estás? Examínate. Y si quieres crecer y llevar fruto para la gloria de Dios, permanece en Cristo. ¿Quieres permanecer en Cristo? La palabra de Dios debe morar abundantemente en ti. Debes empaparte de la palabra, debes meditar en la palabra, debes aferrarte a la palabra por encima de cualquier otra cosa, y debes vivir en dependencia de Dios en oración. Vamos a ponernos en pie un momento y vamos a terminar este tiempo. Yo quiero recordarte, simplemente recordarte algo que es determinante. Por si acaso se te ha olvidado, por si acaso has pasado esta semana y durante todo lo que ha pasado esta semana has empezado a pensar que eres tamo. Si verdaderamente eres hijo de Dios, si verdaderamente eres un cristiano por la fe en Cristo, estás plantado en Cristo. Yo quiero recordarte que estás plantado en Cristo para la gloria de Dios. Querido hermano, conversa con Dios cada día. Derrama tu corazón en su presencia. Deleítate en su palabra. Clama constantemente por su ayuda y dale gracias por todas sus bendiciones. Deleítate en el Señor, porque eres árbol plantado junto a corrientes de manantiales de vida inagotable que es Cristo. Das tu fruto a tu tiempo y tu hoja no cae, y en todo lo que haces prosperas.